ya que me'l puc quedar, ¿no? Molt bon día, muy buenos días. Estoy muy contenta de compartir la palabra en el día que son presentaciones. Ay, sí, la mascarilla. Yo me la puedo quitar, gracias. Que son presentaciones de bebés. Cuando me dijeron, ¿quieres compartir la palabra este día? Sí. Sí, porque ¿qué hay más bonito que recibir el regalo del Señor de un bebé? Y hoy hay 5 familias aquí que traen a sus niñas, a sus niños, para que delante del Señor, como iglesia, intercedamos por ellos. Así que estoy contenta. Y lo que voy a compartir hoy, como pongo en las hojitas, es un poco pensar en voz alta cosas que yo he meditado, por si pueden ser de bendición. Y quiero empezar con una pregunta. Cuando las mamás y los papás que hoy presentan a sus niños, pero cualquier padre que ha tenido un bebé, cuando sabe que el bebé va a venir, ya empieza a orar. Son padres creyentes, madres creyentes, me refiero. Y luego, cuando el bebé está en sus brazos y lo ven por primera vez, esta semana hemos podido ver por primera vez a nuestra nieta, y de nuevo dices, que el Señor ayude, ¿verdad? Pero ¿cuál es la oración que hacemos? Y esta es la pregunta que quiero lanzar. ¿Cómo orábamos durante el embarazo y cuando nació el bebé? Decíamos, Señor, te pedimos que esta niña sea una doctora mundialmente famosa. O decíamos, no, Señor, te pedimos que sea una empresaria de éxito y que se haga rica. O que sea un presentador de televisión reconocido en todo Occidente. O decíamos, bueno, por fin una presidenta para este país, que lo haga bien. Esto es lo que pedimos. O pedíamos, bueno, pues que sea un arquitecto que tenga obras repartidas por todo el planeta. ¿Esto es lo que pedíamos? ¿Verdad que no? No pedíamos esto, decíamos, más bien, Señor, cuida a este bebé, cuídalo en todo y que al final sea una hija, sea un hijo tuyo. Esto es lo que pedíamos. Y nosotros, como buenas madres, como buenos padres, hacemos lo que creemos que es mejor. Y lo primero, pues vigilamos su salud, ¿no? Una dieta equilibrada, ahora se insiste mucho. En mi época también, pero ahora se insiste mucho. Y la dieta de los niños, aunque sean pequeños, tiene que incluir verduras, pescado, muy pocos fritos y nada de azúcar. Ahí a mí me duele lo del nada de azúcar, pobrecitos. Pero bueno, sé que todos han comido helado este verano. Pero bueno, cuidamos su salud, cuidamos también sus horas de descanso, su sueño. Cuando van creciendo también, que no quieren irse a la cama, pero tienen que dormir. Tienen que estar descansados para afrontar el día siguiente. También les damos esa cobertura emocional en la medida de lo posible. Y procuramos estar, saber qué pasa. Y ser apoyo cuando tienen dificultades, desengaños, frustraciones. Y luego, claro, nos preocupamos del aspecto cognitivo. Y por eso les mandamos a la escuela, al colegio. Claro que sí. Y es lo que tenemos que hacer. Pero para completar, les apuntamos a actividades extraescolares. Porque nosotros somos buenas madres y buenos padres. Y entonces, refuerzo escolar, pues sí, si es necesario, hay que potenciar las áreas en las que se vaya más flojo. Les apuntamos a inglés, por supuesto. ¿A dónde van si no controlan el idioma? Hoy en día no llegas a ninguna parte, no tienes ningún trabajo. También les apuntamos a hacer deporte, claro. Y tanto. Tienen que estar sanos, tienen que aprender a cuidar su cuerpo. Luego a veces también les apuntamos a algunas artes. La música es el arte más evangélico, ya lo sabemos. Muchos de nuestros niños van a conservatorios, pianos
y cuerdas preferentemente. Luego se han incorporado las baterías. Sabéis que en nuestro contexto costó un poquito, pero nosotros aquí disfrutamos de vientos. Pero hay más artes también, dibujo, pintura, diseño, artes escénicas. Esto no lo ha tenido tan fácil. Pero bueno, ahí estamos, mirando de proveer para nuestros hijos lo que pensamos que es lo mejor. Y son cosas muy interesantes para la formación y son muy útiles para que abran su espíritu y la vida sea como más ancha, más para disfrutarla, muchas más cosas que puedes saborear si sabes que están, si las puedes entender mínimamente, ¿verdad? Son cosas que el Señor nos regala. Y todas estas cosas que son tan buenas, que hemos mencionado, que ocupan la mayor parte del tiempo de nuestros hijos y la mayor parte de la inversión de nuestra energía con respecto a ellos, tienen como objetivo acercarlos al Señor para que le conozcan personalmente. No digo que no sean cosas buenas, digo que quizá tenemos un objetivo que en todas esas actividades que, como digo, ocupan la mayor parte del día de una familia y de un niño o una niña, me estoy preguntando si ahí está el objetivo de que conozcan al Señor. Más bien, lo que les estamos proveyendo con todo este currículum, pues es de herramientas y para hacerlos competentes, ¿no?, en ganarse bien la vida, y así ha de ser, ¿eh? Lo tenemos que hacer, pero nos cuesta mucho esfuerzo económico, nos cuesta mucho tiempo, mucho ir y venir, los que tenéis niños en actividades extraescolares, ir y venir, como tengas dos hijos que hagan diferentes actividades extraescolares, es muy difícil encajar los horarios. Bueno, todo esto es cansancio, es estrés, pero todo esto es con el objetivo de que nuestros niños sean salvos, porque claro, cuando nosotros decimos conocer al Señor es que queremos que le conozcan, entiendan su situación delante de Él y se conviertan arrepentidos por sus pecados. A veces me pregunto si sin darnos cuenta y sin pensar demasiado, no estaremos haciendo las cosas, bueno, un poco por inercia. Es lo que hacen todos a nuestro alrededor, no es malo, y ahí vamos, ¿no? Pero estamos adoptando sus criterios en todo, lo estamos pensando bien y decimos, no, nuestra hija esto, nuestro hijo mejor por aquí. ¿Se nos ha olvidado alguna cosa? ¿Hay alguna diferencia en la crianza de nuestros niños y la crianza de otros niños? Y lo digo en el contexto de que nosotros somos personas creyentes en el Señor de la Biblia, el único Dios vivo y verdadero, ¿no? Si consideramos el currículum que he mencionado, vemos que con ese currículum nosotros estamos formando personas perfectas para ser ciudadanos de esta sociedad que nos rodea, pero quizá no tanto para ser ciudadanas y ciudadanos del cielo, al menos en este currículum. Estamos seguramente transmitiendo los valores de competitividad, tú tienes que luchar por los puestos, también por todo el tema que en esta sociedad siempre se ha dado, pero en este momento quizá un poco más, el tema de la apariencia, y no me refiero solo a lo de yo solo visto de marcas o voy cambiando de ropa cada poco tiempo para aparentar, no, incluso todo el tema de redes sociales, toda esa falsedad de felicidad en Instagram, en todos. ¿Son estos valores los que estamos quizá absorbiendo sin pensar demasiado? Son muchos de los valores de nuestra sociedad bastante cuestionables a la luz de la Biblia. Y ya os he dicho que yo estaba pensando en voz alta y es lo que os estoy compartiendo, ¿no? ¿Dónde queda aquí
el conocimiento del Señor. Porque en realidad, cuando Dios pone en nuestras manos niñas y niños, que son una herencia recibida de Él, son para que los eduquemos en la fe. Esto es lo que va a marcar la diferencia. Y en esto es en lo que tenemos que esforzarnos. ¿Y quién va a hablarles de Dios si no lo hacemos nosotros? Los que le conocemos, los que le tenemos como Salvador. ¿Quién lo va a hacer? Los únicos que podemos hacerlo somos nosotros en este sentido. Y aquí voy a hablar de quizás un término antiguo, pero creo que resume lo que estoy queriendo decir. Ante tal avalancha alrededor, es necesario el tiempo de meditación en familia, lo que antes se conocía como el culto familiar. Y ahora me podréis decir, hombre, Febe, pero esto es muy difícil, esto no es posible. ¿Tú has visto los horarios que tenemos? ¿Tú te has fijado que no hay conciliación familiar y que ahora trabajan la madre y el padre y que esto es complicadísimo? Además, la vida nos atropella en muchas otras cosas, porque cuando vamos viviendo, nosotros no solo nos estamos ocupando de la crianza de nuestros hijos. Anda que no hay cosas que atender y problemas que surgen. Por ejemplo, si tienes que cuidar padres mayores. Por ejemplo, si tienes familia, amigos, cosas que haya que prestar atención. A ver, Febe, ¿qué me estás hablando del culto familiar? Y la pregunta, ¿es posible hacerlo? Porque esta sería un poco la pregunta del millón. Bueno, yo no sé si es posible, pero es necesario. Y en este caso, en realidad, y lo voy a decir así, creo que es una cuestión de vida o muerte. O nuestros hijos conocen al Señor como Salvador personal, o se pierden. Y esto es serio, ¿verdad? Muchas familias es verdad que han tenido y tienen hasta el día de hoy esta práctica del culto familiar, gloria a Dios. Para los que no, voy a hacer una propuesta porque veis que a todas luces es importante. Y sería empezar con un día a la semana, un día. Hay que mirar el horario, este que tenemos, y buscar el mejor día y la mejor hora para plantear, y empezaríamos con media hora, todos juntos en familia, de meditación de la palabra. Ahora bien, se escoge este día y se considera una cita inamovible. Nuestros niños van a básquet, ¿verdad? Y no faltan. Si el martes a las 6 tienen básquet, van. Si tienen violín a las 6:30 el miércoles, van. Si el médico te dice que vayas ese día, dices, no, cámbiamelo porque tienen básquet. Si ponemos una cita con el Señor, vamos a considerarla inamovible. Lunes a las 7, siempre, siempre. Igual que el violín, igual que la danza clásica, igual que todo lo demás. Pero esta, más inamovible todavía si cabe. ¿Veis por dónde voy, ¿no? El sentido y el énfasis que le quiero dar. Lo ideal sería que en las familias, pues cada uno de los miembros, sobre todo cuando ya son niños que saben leer o adolescentes, pues tuvieran su tiempo devocional, aunque no fueran creyentes, ¿no? Que cogieran la Biblia. Bueno, pues por si acaso no lo tienen, nosotros les citamos como familia en el culto familiar, esta cita inamovible. Y quiero traer este versículo que todos conocemos y tenemos en mente, pero yo creo que a veces con los niños que nacen en entornos de la Iglesia, nos creemos que saben todo de la palabra y del Señor un poco por ciencia infusa. Bueno, pues ya están en la alabanza, ya oyen lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, sí y no. Para que las cosas queden claras, como dice en Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído?
hay que explicarlo bien. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿En la familia? Eso les toca a las madres y a los padres. Si nuestros hijos han de creer, es porque les hablemos nosotros, las madres y los padres. Si uno dice, bueno, y ahora bien, no sé cómo hacer esto del culto familiar. Bueno, empiezas con una lectura bíblica, por ejemplo, los evangelios. La lectura y ya está. Hombre, mejor si hay lectura y un poco de explicación, si lo has podido preparar, quizá un poquito. Pero si no, hay muchísimos libros que cuando tú te dan la lectura y te dan la explicación, pero además libros infantiles con ilustraciones, esa no puede ser la excusa. Esa no puede ser la excusa. Yo creo que ninguno de nosotros considera, o sea, pensando fríamente, considera suficiente que la media hora de escuela dominical o la hora o 3/4 más lo que puedan recoger y recibir en el tiempo de alabanza es algo que se puede comparar al número de horas que invertimos en toda la otra educación de nuestros niños. Educar en la fe 2 horas, educar en todo lo demás, sumad. Y luego además hay una cuestión, quizá me habéis oído hablar de esto alguna vez, que es el tema de mensajes sin palabras. Pongamos que ya tenemos la cita del culto bíblico, pero mira, hoy has llegado cansado, te has rascado cuando jugabas a fútbol, bueno, no pasa nada. Y la suspendemos. Pero cuando suspendes matemáticas, la bronca que te cae, ya se ven las prioridades. Es más importante matemáticas que mantener el tiempo de devoción con el Señor. Estáis entendiendo, ¿no? Son mensajes sin palabras, es que no hace falta que digamos nada. Ellos pueden comparar las horas que invertimos en una cosa y en la otra. ¿Por qué les caen las reprimendas y por qué no les caen las reprimendas? Y ven también nuestro ejemplo, porque esa es la otra. El trabajo principal se ha de hacer desde casa, con este culto familiar que decimos, pero también con toda nuestra manera de vivir. Y ahora sí es cuando abriríamos nuestras Biblias e iríamos al texto que yo proponía en las hojas que os han pasado, en Deuteronomio capítulo 6. Ahora os diré que no me he fijado a qué hora he empezado. Estoy acabando, pero no sé si me estoy pasando mucho de tiempo. Bueno, Deuteronomio 6, unas pocas pinceladas antes. Hoy hemos hablado de pueblo, ¿verdad? Ha ido todo hablando de pueblo. En este momento de Deuteronomio 6, el Señor está sentando las bases para el pueblo que va a entrar en la tierra prometida. Recordáis, venían de la esclavitud, estuvieron vagando por el desierto por su incredulidad y ahora ya van a entrar en la tierra prometida. Y el Señor está dando los fundamentos, lo que hay que tener en cuenta. Y le dice a Moisés, aquí en el capítulo 6, versículos 1 al 3, lo que tiene que transmitir. Y Moisés lo transmite y dice, mirad, el Señor me ha dado mandamientos, dice que os los enseñe, que los tenéis que cumplir, que los pongáis en práctica, pero que los pongáis en práctica tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días, y así habrá bendición. Estamos en este contexto y llegamos al texto que es el que quería leer ahora. Es Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Empieza, oye Israel, es lo que se conoce como la Shema. Shema es, oye, escucha Israel, porque esto es un mensaje del Señor que es importante, es fundamental para cómo tiene que ir vuestro pueblo. Oye Israel, este pueblo que yo estoy formando, el Señor es lo que tiene en mente, tiene que ser diferente porque debe ser luz en medio de las naciones. Tiene que brillar y tiene que tener unas características que van a hacer que vuestro Dios
porque yo voy a ser el Dios de este pueblo, van a hacer que vuestro Dios sea buscado, porque no habrá ningún otro Dios como el vuestro. Y allí va. Oye Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y este, digamos, sería nuestro punto y porque traía el texto a colación, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí, bueno, de este párrafo se puede estudiar grandes principios y grandes verdades, pero ya a simple vista salta que el Señor está diciendo, escucha, pueblo mío, si tú me llevas en el corazón todo el día, si me amas de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, esto va a brotar, esto va a impregnar toda tu vida y será sencillo hablar a tu hijo en casa. Pero además está diciendo en este texto que debe haber intencionalidad. En la Reina Valera catalana dice, les enseñarás diligentemente. Aquí pone, y repetirás estas cosas a tus hijos. Se ve que el énfasis es más, y las enseñarás intencionalmente a tus hijos. Y por si no nos queda claro, dice cuándo. Pues mira, mientras estás sentado, quizá en las comidas, cuando vayas por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y esto, hecho así, es una transmisión que se hace con toda naturalidad. ¿Por qué? Porque se vive con pasión. Y el conocimiento del Señor puede ser transmitido así. Yo no sé vosotros si sois seguidores de algún club de fútbol. Yo tengo una familia cercana que son seguidores del Barça y tienen un niño pequeño que habla bastante mal, pero que cuando coge una pelota dice Barça, Barça y chuta. Y ya dice Lewandowski. No sabe hablar muy bien, pero dice Lewandowski. Y va por la casa viendo escudos del Barça o por fuera, el Barça, el Barça, el Barça. ¿Cómo es esta transmisión? Sencilla, fácil. Lo que se lleva en el corazón, como seguidor de un club deportivo, pues se transmite con naturalidad y facilidad. Si nosotros amamos al Señor de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, no habrá que hacer grandes cosas, porque surge de nosotros y todo va a quedar teñido de este amor al Señor y lo que Él pide con su carácter misericordioso, tierno. ¿Veis, no, lo que quiero decir? Vamos a leer un poquito más y vamos a leer en el versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, fijaos el versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo no sé si nos ha podido ocurrir esto, pero hay peligro de que pase, si no, no estaría advertido en la palabra.
El versículo 14 dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. El Señor sabía cómo somos, ¿verdad? Hay peligro de olvidarnos del Señor o de dejarlo en un segundo lugar o en un tercer, cuarto, quinto lugar. Y hay peligro de empezar a llenar la casa, la familia, con ídolos. Los ídolos son todas esas cosas que ocupan el lugar del Señor. Y ahí tendríamos que ir con cuidado, que no nos pase lo que dice el Salmo 127, todos lo conocéis. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no estamos por lo que hay que estar, pedir la bendición del Señor es complicado, la puedes pedir. Pero si el Señor no edifica la casa, tu trabajo es en vano. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y aquí es algo que está muy claro. Es que el Señor nos conoce, por eso nos deja su palabra. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a dormir y que comáis pan de dolores, que todo os ha costado un montón. Si el Señor no edifica la casa, trabajamos en vano. Y es curioso porque el versículo siguiente, el 3, empieza con lo de herencia del Señor son los hijos, o sea que tiene algo que ver. Bueno, lo traigo para que veamos que el tema es de una seriedad muy grande, ¿no? Vamos a leer 2 versículos más en Deuteronomio 6, ya serán el 20 y el 21. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Mira, filla, yo en catalán le diría esto, mira, filla, mira, hijo. Todo esto que ves, que nosotros respetamos, todos estos mandamientos del Señor, que nos llevan a hacer cosas a veces un poco raras, como por ejemplo, trabajar toda la semana, pero luego trabajar además toda la semana para servir a los hermanos de la Iglesia, o además servir a nuestros conciudadanos y ayudar en necesidades, o cuando ves que quizá no participamos en cosas que en principio no son malas, pero para que nadie cuestione el nombre de nuestro Señor, nosotros no participamos. O cuando ves que podríamos tener razón y nos callamos. Cuando tú ves todo esto es porque seguimos los mandamientos de nuestro Señor, porque nuestro Señor nos sacó con mano poderosa porque nosotros fuimos esclavos del Faraón en Egipto. Ellos tienen que conocer nuestro testimonio de conversión, por qué hacemos las cosas y que entiendan la bondad de los mandamientos del Señor. Es como los límites que les ponemos. Son por protección y por bendición. Cuando tú a un niño le dices no fumes, no te drogues, no bebas alcohol, que no es por fastidiar, que es por salud, que es porque le amas y sabes que esas cosas son malas. Con el Señor es igual y hay que explicarles todas estas cosas. El título de hoy, si habéis visto en el papel, es prioridades. Y yo quería reflexionar sobre esto, ¿no? Para que el Señor nos ayude a pensar con claridad. ¿Cuál es el énfasis que estamos dando en la educación de nuestros hijos? ¿Qué estoy haciendo para que mi hija, para que mi hijo conozca al Señor? ¿Tengo que retocar el currículum, el horario? ¿Necesito pedir sabiduría? ¿Necesito pedir al Señor ánimos y fuerzas? Retoquemos, pidamos
El Señor quiere un pueblo que sea salvo. Pidamos sabiduría, pidamos gracia para hablar de las cosas del Señor. Recordemos las palabras de Jesús. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le va a servir a tu hija? ¿De qué le va a servir a tu hijo ser importante aquí si se condena eternamente? Que el Señor nos dé toda esa sabiduría que necesitamos, toda la ayuda que desde luego vamos a precisar, que bendiga nuestra familia y hoy especialmente que bendiga a las familias de estas 3 niñas y estos 2 niños que hoy se presentan delante del Señor.